Amén, gloria a Dios, pueden estar cómodos. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Amén, ¿cierto? Porque por eso nos hemos esforzado, hemos venido. Quizás como con este frío que está haciendo, estuviéramos en nuestra camita, ya tal vez debajo de las cobijas, ¿cierto? Pero cuando queremos más de Cristo, nos esforzamos y venimos a la casa del Señor. Amén. Bien, buenas noches para todos, bienvenidos. Para las personas que han venido por primera, segunda vez, bienvenidos. Quiero recordarles siempre, o que recuerden siempre, que esta es su casa. Amén, bienvenidas. Van a estar las puertas siempre abiertas para ustedes. Amén. Bien, entonces vamos a seguir hablando de la intimidación, ¿cierto? Ese es el tema que hemos venido tratando. Pues bien, pues vamos a seguir hablando de la intimidación. No sé si alguien aquí en esta noche, de los que estamos presentes o los que nos siguen a través de la transmisión, algo lo está intimidando, ¿sí? Algún problema, una situación, una enfermedad, cualquier cosa que eso es lo que nos intimida hoy día. Hoy día no se nos para Jezabel frente a nosotros y nos intimida, no, pero el espíritu de ella sí, ¿sí? O el espíritu de Goliat. En esta noche quiero hablarles del espíritu de Goliat. Goliat creo que es una historia muy conocida, ¿cierto? Por todos nosotros. Goliat dice que era un gigante, medía 3 metros. ¿Lo podemos imaginar? 3 metros contra uno que hay personas hoy día máximos de 2 metros, ¿cierto? 2 metros poquitico, 4 o 5 centímetros. Ahora para uno enfrentarse a un gigante de 3 metros, eso es poderoso. Quiero hablarles de el rey David. En el libro Primera de Samuel, capítulo 17. Pero vamos a estar ahí atentos porque voy a tomar unos versículos. Me gustaría que hubiera habido el tiempo, tuviéramos el tiempo de leer toda la historia, porque de pronto no la conocemos muy bien, pero es muy extensa. Entonces voy a tomar unos versículos. Quiero recordar algo así rápido. Pues Goliat era un gigante que medía 3 metros, ¿sí? Este personaje, este gigante, dice que se situó enfrente del pueblo del Señor, el pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dice que se hicieron enfrente, como hacerse en el frente, y este varón, este gigante, era el que desafiaba al pueblo de Dios. Les decían así, como en palabras, le decía: si ustedes son muy hombres, vengan y pelean contra mí, ¿sí? O sea, los desafiaba y decía: si yo les gano, ustedes van a ser esclavos míos, van a estar sometidos a mi ejército. Pero si ustedes me ganan, nosotros nos vamos a someter a ustedes. Ese era el desafío que hacía este gigante al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios estaba, ¿qué? Intimidado, ¿sí? O sea, había sido atemorizado por este gigante. Imagínense. Dice, encontré algo por ahí que dice que el rey Saúl era uno de los hombres más corpulentos, más, hablándolo así, más cuajado, más, ¿sí? Dice que el rey David era uno de los más altos, más cuajados, y el hombre estaba atemorizado también, estaba intimidado por este gigante. Entonces, muchas veces viene a nuestra vida cosas que nos atemorizan, que nos intimidan, por lo menos una enfermedad, ¿sí? Por lo menos un espíritu que viene y nos intimida con el divorcio, ¿sí? ¿O a usted no les intimida eso? ¿O están contentos porque se van a divorciar? Parece que sí, porque los veo muy tranquilos. No les veo cara de intimidación, ¿sí? Entonces, muchas veces viene un espíritu donde hace que nosotros nos intimidemos, porque nos dicen o viene como esa cosa de que nos vamos a divorciar y que hay problemas en el hogar y toda esta cuestión, por enfermedades. Una deuda también nos puede intimidar. Cuando nos metemos en deudas con los bancos y nosotros nos retrasamos en una deuda, en una cota, de una vez el banco comienza a cobrar, ¿cómo se le llama eso? Cobro jurídico, comienza a crecer la deuda y nos intimidamos porque
puede venir un embargo, ¿cierto? Y si tenemos una casita o lo que tengamos, el banco nos coge y nos embarga. Eso nos intimida. ¿O ustedes qué dicen? ¿Sí? Pero en esta noche yo quiero hablarle de 5 principios donde vamos a derrotar ese espíritu de intimidación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren escucharlos? ¿Quieren aprenderlos? Amén, gloria a Dios. Bien, entonces para los que están tomando apuntes, el título de la predicación son 5 principios para derrotar el espíritu de intimidación. 5 principios para derrotar el espíritu de intimidación. Ahora dentro de un momentico vamos a la palabra de Dios. Quiero empezar con el primer punto para los que están tomando apuntes, o el primer principio es conocer a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a Dios? Que no digamos que lo conocemos, porque pues por ahí hay alguna canción que dice: nomás de oídas había escuchado de Dios, le conocía nomás que, ¿sí? Pero conocer a Dios es un bastante trabajo, no digamos que difícil, pero sí es una tarea donde nosotros nos debemos de proponer de conocer a Dios, ¿sí? Porque yo recuerdo una historia en la palabra de Dios donde dice que unos varones, haciéndose que conocían a Dios, fueron a echar fuera unos demonios. O sea, haciéndose que conocían a Jesús, fueron a echar afuera unos demonios, y ellos no conocían a Jesús. Dice ellos que ellos oraron de esta manera: en el nombre de Jesús a quien predica Pablo. Ellos haber dicho: en el nombre de Jesús a quien servimos o a quien conocemos, ¿cierto? Pero ellos dijeron: en el nombre de Jesús de quien predica Pablo. Y dicen que esos demonios los cogieron y le dieron una pela. Dicen que los mandaron desnudos. Entonces muchas veces nosotros somos intimidados porque no hemos conocido a nuestro Dios. Amén. Ese es uno de nuestros problemas, esa es una de nuestras falencias. Pero en esta noche estamos aquí para aprender a conocer a Dios. Amén. No con esto digo que esta noche ya usted se va sabiendo quién es Dios. Esa es una tarea que nosotros debemos de hacerlo diariamente, ¿cierto? Leyendo la palabra, en oración, viniendo a los servicios, ¿sí? Escuchando la palabra de Dios. Ese es un trabajo, pero nos debemos dar a esa tarea. Amén. Entonces dice que el primer principio es conocer a Dios para yo poder derrotar a ese espíritu de intimidación. Amén. Voy a contar un poquito de la historia de David. Dice que David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Él lo había vivido, o sea, tenía testimonio, tenía una historia de que Dios había hecho algo en la vida de él. ¿Cuántos aquí Dios ha hecho algo en nuestras vidas? Yo creo que todos. Yo no más con el hecho de que de pronto no haya hecho una sanidad o algo, pero Dios hoy hizo el milagro de que yo siguiera con vida. Es un milagro de que yo esté respirando. ¿Cuántos no amanecerían hoy, como decimos por ahí, tiesos? Sí, gloria a Dios. No por los que murieron, no, sino porque nosotros estamos viviendo. Porque en muchas iglesias o muchos hermanos dicen eso. Si dijeran: ¿cuántos amanecieron tiesos hoy? Y otros dicen: gloria a Dios por... No, gloria a Dios por nosotros que estamos vivos. Amén. Entonces muchas veces nosotros perdemos con ese espíritu porque no conocemos a Dios. Dice que David lo conocía porque había experimentado en su propia vida, aunque era muy joven. Dice la historia que él tenía unos 23, 24 años. Pues la historia dice en Primera de Samuel 17 que el hombre todavía no era ni soldado, o sea, no había ido a pagar el servicio. El hombre era joven. Dice que era un pastor, él cuidaba las ovejas. Dice la palabra ahí, la historia de David. Entonces, mira que la edad no importa. Por eso es tan importante nosotros enseñarles a nuestros hijos quién es Dios. Y si aquí hay jóvenes y dicen: no, yo cuando esté más viejo quiero conocer a Dios. Ahorita no, porque la juventud hay que disfrutarla. No, hoy que estamos jóvenes lo podemos hacer. Es nuestra oportunidad. Mira que el rey David dice que era un muchacho joven, pero era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Un hombre temeroso de Dice que
que era un adolescente, y ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. O sea, el hombre la tenía clara, como nosotros debemos de estar en esa posición. Nosotros debemos de saber, entender y declarar que si nosotros asistimos a una iglesia es porque estamos adorando a un Dios fiel, a un Dios que nos protege, a un Dios que nos bendice, a un Dios poderoso. Amén. Nosotros debemos de tener esa seguridad. Entonces, cuando viene ese espíritu de intimidación, nosotros debemos estar parados ahí, en que tenemos un Dios fiel. Amén. Por lo menos esta pandemia causó mucha intimidación. ¿Cuántos de nosotros nos pensábamos cosas, encerrados, sin comida, sin dinero, sin poder trabajar, una cantidad de cosas? Pero ¿cuántos se murieron de hambre? Ninguno. Estamos vivos, dice el pastor. Hasta negocios hicimos, dice una hermana por allá que conoce la historia nuestra. Sí. Entonces podemos ver que Dios es fiel, ¿sí? Porque si Dios no hubiera sido fiel, muchos hubiéramos tenido que aguantar hambre, necesidades, cosas, ¿sí? Quizás tuvimos problemas, pero como le digo, porque no conocíamos a Dios, porque dudamos de a quién adoramos. Ahí es donde viene el espíritu que nos puede intimidar. Eso puede venir porque nosotros somos personas, nuestra naturaleza tiende a tener miedo, eso es verdad, eso hasta ahí. Pero que nosotros nos sometamos a lo que nos está intimidando no puede ser. Como hijos de Dios, no. Y vemos la historia de David. El pueblo estaba sometido a ese gigante, ese gigante lo tenía mal, porque dice que por las mañanas salía a intimidarlo y por las tardes volvía el hombre a intimidar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios estaba que temblaba. Pero cuando llega el rey David, dice que el hombre dijo: bueno, pero ¿cómo así? ¿Ustedes van a dejar que este filisteo incircunciso insulte al Dios de los ejércitos? ¿Cómo así? Él dijo: no, Señor, yo lo voy a enfrentar. ¿Cómo es posible que nosotros, los hijos de Dios, permitamos que alguien nos intimide? ¿Cómo es eso? Si nosotros tenemos que nuestro Padre es el Dios más poderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo provee. Amén. Si hay una intimidación, como les decía, sobre el divorcio en nuestro hogar, nosotros podemos declarar que tenemos un Dios que puede restaurar nuestro hogar. Que si la situación es con nuestro esposo, que Dios puede cambiar a ese hombre. Pero si la situación es por la esposa, que Dios puede cambiar a esa mujer. Amén. Dios puede tocar el corazón de cualquiera de los dos, del que esté con el problema, con la situación, y Dios puede hacer un milagro, ¿sí? Una restauración en el hogar. Pero muchas veces nosotros nos dejamos intimidar por una deuda, pero tenemos a un Dios que puede cancelar nuestras deudas. Aquí han habido testimonios donde Dios ha cancelado deudas. Han habido testimonios donde han ido a cancelar al banco y no, ya usted no debe nada porque ya alguien vino y canceló su deuda. Poderoso. Pero el problema de nosotros es que nosotros no conocemos a quién adoramos. Y nosotros, eso es lo que nos debe preocupar, aprender a conocer a quién adoramos. Amén. Esa debe ser nuestra preocupación, esa debe ser nuestra tarea, comenzar a escudriñar quién es Dios para nosotros. Esa debe ser nuestra tarea, porque como hijos de Dios debemos saber quién es nuestro Padre. ¿Cómo es posible que nosotros somos hijos y no sabemos quién es nuestro papá? Yo sé que cada uno de los que tenemos un papá aquí sabemos quién es nuestro papá, ¿cierto? Aunque, y por ser el hecho de ser humanos, muchas veces nuestros padres tienen errores, pero es nuestro papá, ¿cierto? Y sabemos, le conocemos. Amén. Ahora nosotros que somos hijos del Dios Todopoderoso, nosotros debemos de saber eso, entender eso, declarar eso, que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Amén. Bien. Entonces, como pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces atacar sus rebaños. Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las actitudes necesarias para vencerlos. David había experimentado el poder de Dios en su vida. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Que nosotros no reconocemos que Dios es quien nos da las fuerzas.
Muchas veces nosotros no reconocemos que Dios es el que nos da la sabiduría para nosotros hacer negocios, para hacer cosas. Ahí es donde nosotros fallamos, no reconocerle a Dios, no saber que Él es quien nos da las fuerzas, quien nos da la salud, quien nos da la vida. Ahí es donde nosotros como seres humanos fallamos. Pero David dice que él reconocía que él podía vencer a esos animales. Dice la historia que él, como siendo pastor de ovejas, dice que iba un león, se le llevaba una oveja y él cogía detrás y le quitaba la oveja al león. Dice que se agarraba con ese animal. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? ¿Qué significa eso? Agarrarse un ser humano con un león, cogerlo y matarlo y quitarle la presa. Un oso. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser ese tipo de guerreros, donde el espíritu que nos está intimidando, coger y destruirlo con el poder de Dios, porque sabemos que Dios nos ha dado la fortaleza, el poder para poder salir adelante, para poder avanzar. Como iglesia nosotros debemos de tener claro esto. Amén. Amén. Claro, lo debemos de tener muy claro. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. Esa era la seguridad de David cuando fue frente al gigante. Dios, usted me ha dado la habilidad, me ha dado la fortaleza, las fuerzas de poder vencer un oso, un león. Ahora, ¿cómo no voy a poder matar a este gigante que no hace sino insultar al pueblo de Dios? Él sabía, conocía el poder de Dios, conocía a Dios que no lo iba a dejar metido. Amén. Ahí es donde nosotros debemos de tener esa confianza. Claro que si conocemos a Dios. Amén. Yo con esto no digo que yo conozco a Dios, estoy en ese proceso. Y esa es la invitación que yo les hago, esa debe ser nuestra tarea, que empecemos en ese plan, comenzar a estudiar, a conocer quién es Dios. Amén. Muchas veces vienen enfermedades a nosotros y el pastor nos ha dicho muchas veces, un diagnóstico médico nos dice usted tiene cáncer y no nos mata el cáncer sino la noticia. El cáncer se puede tratar, Dios lo puede sanar, Dios puede usar los médicos, un tratamiento para que nosotros salgamos de esa situación, pero muchas veces nos mata la noticia, la intimidación. Miraba un video, me gusta ver videos de esos que asustan. Y nomás hay mujeres que no corren, sino que se quedan ahí. O sea, por la intimidación se quedan paralizados. Muchas veces a nosotros nos pasa así. Cuando nosotros, un espíritu nos está intimidando, nosotros tenemos armas: oración, vigilia, ayuno, palabra. Esas son nuestras armas. Amén. Y nosotros muchas veces no hacemos nada. Escuchamos una intimidación y esperamos a que el enemigo venga y barra con nosotros. No. Esa no debe ser nuestra actitud. Ese primer principio es que yo debo conocer a Dios para poder destruir ese espíritu que me intimida. Amén. Declaramos que en este caso conoceremos, aunque seamos jóvenes, vamos a conocer a Dios. Amén. No solamente jóvenes de edad, sino que jóvenes espirituales, las personas que están empezando a venir, esas son personas jóvenes espirituales, pero ustedes conociendo a Dios van a ser poderosos en Dios, van a poder salir de cualquier situación, de cualquier problema, porque en Dios está la solución. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios tiene la respuesta a nuestras preguntas, a nuestras necesidades. Amén. Entonces debemos de tener eso muy claro. También declaramos que creemos que Dios nos ayudará en toda situación. Amén. También podemos declarar que los hijos de esta casa tendrán la fuerza, la actitud y el poder para poder vencer cualquier espíritu que se nos oponga, cualquier espíritu de intimidación. Amén. Para los hijos que nos siguen, a través de la internet, las personas que están conectadas también, déjame declararle que también van a tener la fuerza, van a tener la habilidad espiritual para poder salir adelante de cualquier problema, de cualquier situación. Yo sé que en sus casas están diciendo amén, están recibiendo esa palabra. Amén.
También declaramos que así como Dios ayudó a David a vencer a Goliat, también nos ayudará a vencer cualquier problema, cualquier situación. Bien. Segundo, perdón, no les he dado una cita, ¿cierto? Quiero que vayamos a 1 Samuel 17:37. 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. Entonces vemos que David conocía a Dios, que así como lo había librado de las garras del león, de las garras del oso, también lo podría librar de las manos de ese gigante, de ese filisteo. O sea, el hombre la tenía clara, que así como Dios lo ha sacado de un problema, de una situación, lo volverá a hacer. Amén. Dice la palabra que la mano de Jehová no se ha cortado todavía. O sea, la mano de Dios está ahí para ayudarnos. Amén. Si así Dios lo ha sacado de una enfermedad, dándole sanidad, lo va a volver a hacer. Amén. No permita que el espíritu de enfermedad lo intimide, no lo permita, por favor. Diga que usted y yo tenemos un Dios que sana, que usted y yo tenemos un Dios sanador, que fue a la cruz por nuestras llagas, por sus llagas somos sanos, por su llaga nosotros hemos recibido sanidad. Eso es lo que nosotros debemos tener seguridad. Amén. Bien. Segundo punto, o segundo principio, perdón, porque estamos hablando de principios. Segundo principio es que yo conozco mis armas. ¿Cuáles son sus armas? La oración, la vigilia, el ayuno, la palabra del Señor. También hay una armadura, que son unas armas poderosas, la armadura del cristiano, ¿cierto? Sí, esas son armas, porque cuando van a la batalla todo eso significa armas. ¿Sí? Dice que en 17:45, por favor, a la palabra 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero como le decía anteriormente, si lo conocemos, que no nos vaya a pasar como la historia que les comenté al principio, que nosotros no digamos en el nombre de Jehová de quien predica el pastor Arnoldo. No, porque nos pueden dar duro. Esos filisteos nos pueden, como dice por ahí, nos pueden cascar. No, nosotros debemos de saber qué nombre estamos invocando. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Porque por ahí dice la palabra que predican a otro Jesús, predican a otro espíritu. No, nosotros predicamos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros saber cuál es nuestra arma. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes armas espirituales. Algunos su arma es la oración. Otros su arma es la alabanza, la adoración. Y esas son las armas que nosotros debemos usar. ¿Sí? No es que usted escuche una bruja, un espíritu, una bruja encima de su techo y su arma y saque su escopeta y le haga un tiro de para arriba. No, no estoy hablando de esas armas. Estoy hablando de que si su arma, que si su fortaleza es alabar, ponga alabanza en su casa, que ese espíritu se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo sé que eso intimida, ¿cierto? Eso intimida, algo en el techo intimida. Pero nosotros, si su arma poderosa en Dios es la oración, comience a orar, mija. Comience a orar, mija. Porque si no, nos coge y nos paraliza. Después de que nos intimide, nos paraliza eso. Amén. Ahora cuando nosotros sentimos cosas en nuestra casa,
nos ponemos asustados, nos ponemos que no hayamos qué hacer, nos paralizamos. Nosotros debemos de usar nuestras armas espirituales, amén. Nuestras armas espirituales, la oración, la alabanza, la adoración. La alabanza y la adoración son armas muy letales también. La oración, todo lo que Dios nos ha dado es poderoso. Dios nos ha dotado de armas espirituales, pero recuerden que Dios dice en su palabra que nuestras armas no son ¿qué? Carnales, sino que espirituales, poderosas. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Nosotros hemos de tener claro eso. Por eso nosotros no vamos y peleamos con el vecino. Por eso nosotros no vamos y peleamos con el que nos esté cobrando. Por eso nosotros no vamos y peleamos con el que esté hablando mal de nosotros, ¿sí? Yo sé que eso causa dolor, causa rabia, ira, pero nosotros debemos de tener cuidado de eso. Debemos de usar nuestras armas espirituales, porque son poderosas para destrucción de fortalezas, amén. Entonces de esa manera nosotros destruimos a ese espíritu de intimidación, conociendo cuáles son mis armas, amén. Debemos de tener eso claro, porque si no vamos a ser intimidados y vamos a ser destruidos por el enemigo. Vamos a ser quizás de una manera muy tremenda, vamos a ser, ¿cómo le digo yo? Sacudidos por el enemigo. Pero nosotros sabiendo, conociendo nuestras armas, las tenemos que usar. Pero recuerden, son espirituales, no carnales. Amén. No vayan a sacar un machete y comiencen a olear plan por ahí por toda la casa que para que se vaya. Eso lo hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Insultábamos al diablo, insultábamos a la bruja. Eso lo hacíamos, ¿cierto? Eso lo hacíamos. Pero ya ahora no, nuestras armas no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero en esta noche nosotros declaramos que Dios nos dará las armas correctas para destruir ese espíritu de intimidación, amén. Declaramos que nuestras armas son poderosas en Dios. También declaramos que la mejor arma es el nombre del Señor Todopoderoso. Declaramos que una de las mejores armas también es la sangre de Cristo. Esa es un arma poderosa, declarar la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi negocio. Amén. Esa es un arma poderosa. Muchas veces nosotros no sabemos y por eso el enemigo nos daña, nos hace daño porque nosotros no conocemos. Tercer principio, conocerme a mí mismo. ¿Usted se conoce a sí mismo? ¿Usted sabe quién es en Dios? ¿O todavía sigue pensando que es un bueno para nada, que usted no vale nada, que usted no puede, que usted es lo peor? ¿Usted sigue pensando así? Eso pensábamos cuando no teníamos a Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Ustedes pueden imaginarse en eso? Hijos de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios. Nosotros debemos de estar seguros que somos hijos de Dios, saber quiénes somos, conocernos a nosotros mismos. Nosotros debemos saber que somos poderosos en Dios para avanzar. Amén. Nosotros debemos saber que en Dios somos los más sabios, los más entendidos, porque Dios nos da la sabiduría. Nosotros debemos saber eso. Nosotros debemos conocer quiénes somos. Yamile, ¿usted quién es en Dios? No sabe tampoco. Nosotros debemos de saber quiénes somos en Dios, conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras fortalezas. Nosotros debemos de saber eso. Por eso vienen muchas situaciones a nuestra vida y como nosotros no conocemos, nos echamos ahí a que el enemigo barra con nosotros. Pero nosotros, sabiendo que somos poderosos en Dios, podemos derrotar ese espíritu. Amén. Quiero que vayamos ahí al mismo libro de Primera de Samuel 17, 34 y 36. 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería
y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, el hombre sabía cuál era la fuerza que tenía. Él no se le enfrentó a Goliat porque sintió un impulso o porque dijo, no, pues yo voy a ser más valiente que todos estos cobardes que no lo han enfrentado. No, el hombre se conocía quién era, ¿sí? Por eso nosotros en Dios debemos de saber, conocernos quiénes somos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los vencedores de esta tierra. Amén. Los victoriosos de Doncello. Amén. Sí, esa debe ser nuestra, que nosotros somos los entendidos, los sabios, porque Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento. Dios nos da ese poder de nosotros poder hacer las cosas bien, de hacer los mejores negocios, de hacer, sí, una cantidad de cosas. ¿Sí? Un ejemplo, el hermano Schneider, él no sabía de construcción lo que él hace, pero Dios le ha dado sabiduría. Él no hizo un curso, me imagino que no lo hizo, pero Dios nos da sabiduría para comenzar a hacer cosas. Eso lo da Dios. Si a él le saliera un trabajo, él se conoce si lo puede hacer o no. Amén. Entonces dirá, aceptará si lo hago o no lo hago. Pero nosotros debemos conocernos quiénes somos. Amén. Ese es uno de los principios para poder nosotros vencer ese espíritu. Y si un espíritu de intimidación viene a nuestra vida, cualquiera que sea, nosotros debemos de saber que somos los hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, vamos a vencer ese espíritu de intimidación. Amén. Vamos a salir victoriosos, ténganlo por seguro, si somos hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios muchas veces fracasan? Por eso, porque no saben quiénes somos. No sabemos quién es nuestro Padre. Tremendo. Dice que nosotros declaramos que siempre estamos en bendición. Esos son los hijos de Dios, que siempre vamos a estar en bendición. Declaramos en esta noche. ¿Quién recibe eso en esta noche? Los que nos siguen a través del internet pueden recibir esta declaración también. Declaramos que siempre vamos a estar bendecidos, que siempre vamos a estar en victoria, que siempre vamos a salir vencedores de cualquier circunstancia, de cualquier problema. Amén. Nosotros, de una manera sencilla, sin orgullo, vamos a demostrar al mundo que somos los hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Bendecidos. Amén. Por eso hay cosas que yo a ratos, no es que cuestione a Dios, pero cuestiono las cosas que pasan dentro de la iglesia muchas veces. ¿Sí? Habrán casos, pero ¿cómo así que un hijo por ahí llevando la mala, arrastrando, fue arrastrado? Eso se ve dentro de las iglesias. Y con esto no lo digo porque Dios me tenga en la posición que me tiene, no, lo digo con mucho respeto, con mucho temor, pero a mí siempre me causa eso como curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué los hijos de Dios o dentro del pueblo hay como tanta necesidad? No es porque Dios no provee, Dios siempre lo está proveyendo para su pueblo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nuestra posición, y nuestra posición es de un hijo de Dios. Amén. Hemos de ser los bendecidos del pueblo, que la gente diga, ese es un hijo de Dios porque es bendecido. ¿Sí? Amén. Hay una cantidad de cosas que nosotros como pueblo de Dios desconocemos, y ese es un error, que nosotros desconocer quiénes somos. Amén. Yo como papá pues no me gustaría. Mis padres quizás tuvieron esa falencia de darnos cosas, pero yo a mi hijo he tratado de darle cosas que pues necesita, que él quiere, ¿sí? Que él desea tener. Yo me imagino que Dios es igual con nosotros. Amén. Y yo como papá no me imagino a mi niño por ahí, a mi hijo con sus pies, con sus zapatos rotos, una cantidad de cosas, con la ropa rota,
demostrando miseria, porque eso no es ni pobreza, eso es miseria, eso es ruina, ¿sí? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios mostramos eso, y no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque muchas veces nosotros mostramos, como hijos de Dios mostramos que estamos llevados, somos pateados de aquí para allá, y el diablo nos patea de allá para acá, y la pasamos mal en la vida cristiana, y así no es. Nosotros, si somos hijos de Dios, somos más que vencedores. Si nosotros somos hijos de Dios, podemos derrotar todo espíritu que quiera intimidar nuestra vida. Yo no digo que hay situaciones, hay momentos en que la misma palabra de Dios dice que vamos a ser zarandeados, que el enemigo nos pide para ser zarandeados. Zarandeados es para cogernos y sacudirnos, y van a venir esos momentos en nuestras vidas, pero nosotros debemos de salir de eso. No nos podemos quedar allí, amén. Entonces, conocernos quiénes somos. Bien, cuarto principio, Primera de Samuel 17:4. Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. O sea, dice en otra versión que 3 metros y poquito tenía el hombre. Pero en este cuarto punto dice que usted y yo como hijos de Dios no nos tenemos que dejar intimidar por lo que vemos o por lo que oímos. Amén. Ese es un principio que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Que a ustedes le dijeron que va a pasar esto, no, si es la voluntad de Dios, ¿sí? Amén. No, que usted le diga al médico que usted se va a morir la otra semana porque tiene 5 días de vida. Y respetamos la ciencia, los médicos, porque ellos han estudiado para eso. Pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Porque ese espíritu de muerte puede que nos esté rondeando, puede que esté rodeando nuestra vida. Pero si a Dios le place darnos otros años más de vida, gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros no debemos de intimidarnos por lo que nos digan, por lo que oigamos, por lo que veamos. Mire que allí está diciendo que de allá de ese campamento salió un gigante de 3 metros. David lo miró y David dijo: uy, no, yo mejor no me meto con ese hombre. David no dijo eso. ¿Qué dijo David? Ese es mío, el Señor me lo entrega en este día, me lo entrega en mis manos. Eso fue lo que dijo David. ¿Sí? Eso es lo que dijo David. Ahí sí, como dicen por ahí, eso dijo David, eso es papita para el oro. Yo me imagino. ¿Sí? Si he matado un oso, un león, ¿cómo no va a matar a este grandulón? Este yo creo que no es sino grande y acabarropa. Pero muchas veces nosotros nos dejamos intimidar por cosas. ¿Sí? Yo les decía que la pandemia fue algo tremendo. Fue algo tremendo. Nosotros que muchas veces, los que tenemos negocio, muchas veces no cerramos el negocio un par de días para descansar. Muchas veces uno no lo hace. Ahora ha cerrado 3 meses, 4 meses. Eso es tremendo. Se pone uno pensativo, pero no, nosotros dejamos esto aquí, nos fuimos para el campo. No sé Dios qué irá a hacer. Por allá fue donde subimos como de a 10 kilos cada uno. O sea, eso es una buena noticia. O sea, quiere decir que ¿cierto? Sí. Sí. Y 10 kilos, eso quiere decir que por allá nos fue re bien, porque comíamos hasta 4 veces al día. Entonces, eso no nos intimidó, la noticia de que teníamos que cerrar el negocio. Dios sabrá qué hacer. Y yo sé que cada uno de nosotros así la pasamos en nuestra casa, otros en una finca, sí. Pero no nos dejamos intimidar. ¿Qué es lo que quiere Dios en esta noche? Que nosotros no caigamos en esa intimidación de que hay una noticia mala y que nosotros nos intimidemos y seamos destruidos. Dios está diciendo que no debemos de permitir que esa noticia, que eso nos intimide. Amén. No, por favor, como pueblo de Dios no lo debemos de hacer. Dice que David miró cuando este filisteo salió del campamento y se paró. ¿Usted se imagina? Ese grandulón. Y David dijo: no,
No, no, este es mío. Yo sé que Dios me va a dar la fortaleza, Dios me va a dar la sabiduría. Y miramos en la historia que el hombre no se le fue encima a ese grandulón a pelearle con una espada. Sí, mira que Dios le dio su forma de derribarlo, su forma de destruirlo. Dios le dio, ¿sí? No es que fue y se le metió y agarró a luchar con él y lo tumbó, no. Dios le dio la habilidad, la fortaleza, la sabiduría para poder derribarlo. Por eso nosotros también como hijos de Dios no nos debemos de ir muchas veces de frente al enemigo. No nos podemos ir de frente a ese espíritu de intimidad que nos está acechando. Dios nos va a dar la sabiduría cómo derrotarlo, amén. Dice que nosotros no debemos de intimidarnos por lo que miremos, ni por lo que oigamos, amén. En esta noche declaramos que no importa cuán grande sea el problema, cuán grande sea la situación, no importa eso, ¿sí? Vamos a declarar que así sea el problema más grande, si nosotros lo miramos con nuestros ojos carnales, grande ese problema, en Dios nosotros vamos a derrotar ese problema, esa situación, amén. Así sea la necesidad que sea el problema, la situación, nosotros vamos a salir en victoria porque somos los hijos de Dios, amén. Dice que en la enfermedad, por difícil que sea, cáncer, lo que sea, no nos va a poder derrotar, mucho menos intimidar, porque tenemos un Dios que nos sana, amén. Tenemos un Dios poderoso que envió a su Hijo a la cruz para que nosotros pudiéramos recibir sanidad, para que nosotros pudiéramos recibir liberación, amén. Esa debe ser nuestra actitud, nuestra fe, nuestra posición. No importa cuál sea el espíritu de intimidación que sea, los hijos de esta casa tenemos un espíritu diferente para vencer, amén. Los que nos están viendo a través del internet, los hijos de la cruzada tenemos un espíritu diferente para vencer todo espíritu que nos quiera intimidar. Vemos a través de la historia de David que David tenía un espíritu diferente que a los soldados del pueblo de Dios. Donde este ejército filisteo diga, bueno, vamos a capturarlos, los habían capturado a todos porque todos estaban, se dice por ahí, tullidos del miedo, tullidos, estaban atemorizados. Pero David vino con un espíritu diferente. Bueno, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa, pueblo de Dios? ¿Cómo así que ustedes van a dejar insultar a nuestro Dios? ¿Cómo así? Y él dijo, no, yo eso no lo voy a permitir. Eso es un espíritu diferente. Que le digan a ustedes, no, pues que parece que su matrimonio llegó al fin. Un espíritu le diga, un espíritu de fornicación, de adulterio. No, llegó a su fin y usted le diga, ¿cómo así? No, vamos ante Dios, oramos a Dios y decimos al Señor que destruya ese espíritu que nos está intimidando. Sí, hermano, eso, y hermana, eso debe ser así. Pero lo que pasa es que nosotros no peleamos, no damos la pelea, no batallamos. Dejamos que el enemigo haga y deshaga, como dicen, destruya nuestro hogar, destruya a nuestros hijos. No, pues que su hijo está en las drogas. ¿Cómo quedamos nosotros cuando nos diga que nuestro hijo está fumando, está consumiendo drogas? Nosotros muchas veces, allá él. No, nosotros debemos ir a la presencia de Dios y orar, Señor, todo espíritu que está llevando a mi hijo a los vicios, a las drogas, lo anulamos, lo cancelamos. Comenzamos una batalla, eso es un espíritu diferente, amén. Nosotros no debemos de tener un espíritu ahí como dicen por ahí, como los del montón. En nuestra vida, los de esta casa cruzada, tiene que haber un espíritu diferente, amén. Un espíritu diferente, que podamos tener una actitud diferente, amén. Que nosotros no seamos intimidados por cualquier cosa. Eso de que nuestros hijos, el enemigo quiera inducirlos a la droga, eso es tremendo, que son nuestros hijos. Pero nosotros debemos de tener un espíritu diferente y comenzar a batallar, comenzar a luchar por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros vecinos, amén, por nuestro negocio. Hay cosas y eso existe, que hay gente que hace brujería, riegos, conjuros en los negocios, echan aguas.
Y nosotros vamos y ungimos con aceite y declaramos que todo eso se destruye en el nombre de Jesús. Y eso, yo sé que allá en el negocio que nosotros tenemos hay gente que tiene envidia de lo que nosotros hacemos, del negocio que tenemos, de las ventas que se hacen. Hay gente que yo sé que, pero nosotros, hay principios en la Biblia, en la palabra, que nosotros estamos obedeciendo, y nomás eso destruye. Por lo menos hay un principio que dice que cuando yo llevo mis diezmos al alfolí, dice que Él reprende. O sea, ese es un principio. Amén. Si yo cumplo eso de llevar los diezmos al alfolí, yo, hablándolo así, no tengo casi ni por qué orar por el negocio, porque Dios está reprendiendo a eso que quiere dañar mi economía. ¿Sí, mira? Hay principios, hay cosas en la palabra de Dios que nosotros debemos de obedecer. Amén. Quinto principio para nosotros poder vencer el espíritu de la intimidación. Nuestro propósito, o tiene que haber un propósito, y es el de glorificar a Dios. Ese es un principio que nosotros debemos de tener. No decir que, sí, mira que yo sí es que hago, que yo esto y lo otro. No, siempre dale la gloria a Dios. David no sacó pecho. David no dijo, sí, mira, yo sí soy un varón. No. Mire un versículo y allí nos dará la razón de lo que yo les estoy diciendo, de este principio. Primera de Samuel 17:47. Dice la palabra: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Oiga, o sea, Dios no pelea con armas. Hoy día, en ese tiempo Dios permitía esas batallas, esas guerras, pero hoy día es diferente. ¿Sí? Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni nuestras armas son carnales. ¿Sí? Está diciendo que el propósito es glorificar a Dios. Entonces David está diciendo: y sabrá toda esta congregación. Por eso hoy declaro que toda la congregación de la cruzada sabrá que tenemos a un Dios poderoso. Amén. Tenemos a un Dios que nos puede librar de cualquier espíritu de intimidación. Es Él, no somos nosotros, es Él. Amén. Para los que nos siguen a través del internet, si tú quieres poner en principio, los que nos siguen a través del internet, si quieres poner este principio en su vida, de darle la gloria a Dios, también tiene que reconocer, declarar que no somos nosotros, que no somos por nuestra fuerza, sino porque es Dios quien pelea por nosotros. Simplemente nosotros tenemos que hacer cositas por ahí que Dios nos manda, pero no somos nosotros, es Dios. Por eso hay que darle la gloria a Dios. Hay una historia que yo recuerdo que cuando nos comenzaron a evangelizar, Robert, me gustaba cuando él me comentaba esa historia, y queda en 2 Crónicas 20, donde dice que Dios le dijo: bueno, ustedes van, se alistan como si fueran a pelear, y en el grupo se ponen a cantar, a alabar a Dios. O sea, Dios les mandó esa razón, ¿sí? Y dijo: y todo lo demás lo voy a hacer yo. Y sí, el pueblo se puso y cantaba, adoraba con instrumentos, dice que con toda clase de instrumentos. Y el enemigo venían en dos grupos, y Dios hizo que ellos se confundieran. Dice que se mataron todos los enemigos entre ellos mismos. Sí, mira que es Dios el que pelea por nosotros. Entonces es darle la gloria a Dios, no somos nosotros. Si mi hogar es salvo o restaurado, no es porque seamos nosotros, sino porque Dios ha metido su mano allí para que haya una restauración. Si nuestra vida ha sido sana de alguna enfermedad, no somos nosotros, porque oremos harto, porque sí, que sí hay que poner cosas, fe de que Dios nos va a sanar, pero es Dios quien hace la sanidad. O nosotros los siervos, si oramos por una persona y se sana, no somos nosotros, sino Dios es el que hace la obra, el que hace la sanidad. Simplemente nosotros oramos, declaramos una palabra: declaro sanidad sobre este cuerpo en el nombre de Jesús, y listo. Eso, el resto lo hace Dios. Amén. Entonces ese principio es que nosotros glorifiquemos a Dios. Declaramos que
o teniendo las victorias, la gloria es para Dios. Esta cruzada evangélica mundial se va a conocer, se va a distinguir por eso. Porque nosotros no es nuestra la victoria, o sea, no es nuestra, ¿cómo le digo yo? De que nosotros seamos los que hacemos las cosas, sino Dios. La gente va a saber eso. Esa noticia se va a extender no solamente en esta congregación, sino en todo el pueblo, amén. Y en todos sus alrededores, en el Pajuil, en Puerto Rico, en San Vicente, Montañita, Florencia, amén, todo el Caquetá, Colombia. Y Dios ha dicho que esa noticia también se va a extender internacionalmente, fuera de Colombia. Fuera de Colombia van a venir personas porque saben que aquí se le da la gloria a Dios. A esta casa van a venir personas, Dios lo ha dicho, pero nosotros debemos de encargarnos de darle la gloria a Dios. Amén. Que de pronto de por allá internacionalmente venga una familia que diga, no, pues que allá tienen una hermana muy usada que es la que hace la sanidad de la hermana Cielo. Vamos a ver esa hermosa mujer que habita allá en esa casa cruzada. Y no, la gloria es de Dios. Dios es el que hace milagros. Quizás la hermana Dios la usa para declarar una palabra de sanidad. Amén. Así es. Dice, leí el versículo 17:47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. De Dios es la batalla. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por todas nuestras batallas. No son nosotros, aportamos cosas que Dios nos dice que hagamos. Amén. Bien. Entonces, si nosotros colocamos estos 5 principios, yo sé que hay más, pero Dios puso en mi corazón estos 5. Vamos a ser victoriosos en cuanto a cualquier espíritu de intimidación que se nos coloque enfrente. Amén. ¿Sí hemos recibido esta palabra? ¿Vamos a hacer uso de estos principios? De estos principios, son 5. 1, conocer a Dios. 2, conocer nuestras armas. 3, conocernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Sí? 4, no dejarnos intimidar por lo que vemos ni por lo que escuchamos. No dejar que cualquier cosa nos intimide, por difícil que sea. A nuestra vista vemos cosas tremendas, ¿cierto? Cosas tremendas, pero no dejarnos intimidar por eso. Amén. Aquí en Don Sello hay una noticia que siempre, cada vez que llueve hace artículos, salen con una cosa ahí de que no, que va a venir una avalancha, que no sé qué. ¿Sí saben eso? ¿Sí han escuchado eso? No nos dejemos intimidar por eso. Aquel día escuché al pastor orando y declaraba una palabra y decía: Dios coloca límite a las aguas de Don Sello. O sea, ¿sí? Esa es una oración efectiva. O sea, Dios coloca límites a las aguas de Don Sello. O sea, decir, bueno, si se va a venir algo, se va a venir por hasta cierta parte, porque eso puede pasar, pero Dios va a colocar límites para que nosotros, sus hijos, salgamos ilesos de cualquier calamidad, de cualquier circunstancia. Amén. Eso lo debemos declarar, eso es un cuento ya viejo, como dicen por ahí. Cada vez que llueve salen con ese cuento. Nosotros no debemos de dejarnos intimidar por eso. Amén. Amén. Y el quinto, se me olvidó, perdón, principio es que mi propósito debe ser darle la gloria a Dios. David lo hizo. Dijo: esta congregación sabrá que Dios, no dijo que yo lo salvé a todo el pueblo con una onda. No, David no dijo eso. Dijo: Dios sabrá esta congregación que Dios es el que salva, y no con armas carnales, dice. O sea, parafraseando un poco, dice: no con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, diciendo: yo voy simplemente porque Dios me lo va a entregar en mis manos para matarlo. ¿Sí?
para acabar con este incircunciso, para acabar con este gigante, para acabar con este gigante que está intimidando al pueblo de Dios. Amén. Bien, coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar tu palabra, Dios. Y ella nos ha dicho en esta noche, Señor, que tú eres quien pelea por nosotros, Señor. Que tú eres, Señor, quien nos da la victoria, Señor. No somos nosotros, Señor. No somos, Señor, que nuestra fuerza, Señor. Pues tu palabra dice, Señor, que no es con ejército, que no, Señor, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Y yo declaro que sobre la cruzada evangélica mundial y todos los que nos siguen a través del internet, Señor, nuestra arma poderosa es el Espíritu Santo, Señor. Nuestra arma poderosa, Señor, es la oración, Señor. Nuestra arma poderosa, la vigilia, Señor, la adoración, la alabanza, Señor. Nuestra arma poderosa también, Señor, es la coraza de justicia, Señor. La espada de la salvación, el yelmo, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, nos empodera, Señor. Y declaramos, Señor, que todo espíritu de intimidación que venga en contra de nosotros, Señor, será destruido en el nombre de Jesús. Porque no, como dijo David, Señor, nosotros no vamos, Señor, con espada, ni lanza, ni jabalina, Señor, sino que nosotros vamos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Padre, declaramos, Señor, que si vamos en el nombre de Jesús, Señor, somos victoriosos, Señor. Que si vamos en el nombre de Jesús, Señor, somos más que vencedores, Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Declaramos, Señor, que somos tus hijos, Señor. Y con estos 5 principios, Señor, vamos a vencer todo espíritu de intimidación que se presente delante de nosotros, Señor. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.